Muy buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Adrián Alejandro Varela Reyes, de la carrera de Pedagogía de la Lengua y Literatura. El día de hoy le voy a hablar acerca de Miguel Unamuno, uno de los escritores y filósofos ensayistas muy importantes de la literatura española y uno de los máximos representantes de la generación del 98. Unamuno nació el 29 de septiembre de 1864 en Bilbao, en España. Vivió una época muy grande de cambios políticos, sociales y culturales. Además de escritor, él fue profesor y rector de la Universidad de Salamanca, una de las instituciones más importantes de España. La generación del 98 surgió después de la crisis nacional, esta siendo provocada por la pérdida de las últimas colonias españolas en 1898. Este hecho generó que muchos escritores generaran una profunda reflexión acerca de la identidad, de la renovación cultural. Unamuno fue una de las voces más críticas e influyentes en este movimiento. Lo que le caracterizaba a Unamuno no era solamente su talento literario, sino también su profunda preocupación filosófica durante toda la vida. Él reflexionó sobre temas como la fe, la razón, la existencia humana, el dolor, la inmortalidad e incluso el sentido de la vida. En muchas de sus obras podemos analizar y podemos observar un conflicto constante entre la creencia y la duda, ya que él no nos ofrecía respuestas absolutas, sino que también invitaba al lector a cuestionarse y pensar. Por esta razón, su literatura no buscaba únicamente entretener, sino provocar reflexión ante todos sus lectores, ya que al lector, a analizar su propia existencia, confrontar sus miedos, sus más profundos, obviamente, y claro, está haciendo sus miedos tanto a la muerte y al olvido. Uno de los más grandes aportes e importantes de Unamuno fue romper con la novela tradicional. Él consideraba que la novela clásica se enfocaba demasiado en descripciones externas, donde importa más el conflicto y la filosofía existencial que la estructura convencional. Esta innovación permitió que la literatura se volviera un espacio para debatir entre ideas profundas, combinando narrativas con filosofías. Una de sus obras principales fue Niebla, que fue publicada en 1914. En esta obra cuenta la historia de Augusto Pérez, un hombre acomodado que vive una vida rutinaria hasta que se enamora de Eugenia. A partir de este enamoramiento, Augusto comienza a cuestionar su sentido de la vida, sus decisiones, su identidad. Lo más innovador de esta obra ocurre cuando llega a conversar directamente con Miguel Unamuno, es decir, con su propio autor. En ese momento podemos decir que descubre que no era una persona real, sino un personaje ficticio creado por el escritor. Este recurso rompe totalmente y completamente con la narrativa tradicional y plantea las siguientes preguntas. ¿Somos realmente libres? ¿Tenemos el control de nuestras vidas? ¿O simplemente todo ya está escrito? Por esta razón, Niebla fue y es considerado uno de los libros y una de sus obras más revolucionarias dentro de la literatura española. A Miguel Unamuno lo hace muy universal, es considerado un escritor universal, ya que por sus temas no se limitan simplemente a España ni a una época en específica. Habla tanto de conflictos humanos como de cualquier persona que puede comprender tanto el amor, la soledad, la angustia, la búsqueda de identidad, el miedo a la muerte y la necesidad de encontrar sentido en la vida. Esto, claro, reflejado en sus obras, que siguen siendo actuales, porque aunque fueron escritas hace muchos años, la pregunta que plantea siguen vigentes en la sociedad contemporánea. Por eso, la literatura trasciende fronteras culturales y contemporáneas. En conclusión, claro, quisiera decir este poema, que se llama Por las tierras de Antonio Machado. En nombre de estos campos que enseñan los pinares, y su despojo aguarda como el botín la guerra. Antaño hubo raído los negros encinares, talados los robustos robles de la sierra. Hoy ve sus pobres hijos huyendo de los lares, las tempestades llevarse de los limos de la tierra, por sagrados los ríos, los anchos mares, y en los páramos malditos trabaja y sufre la hierra. Muchas gracias.